Buenos días, buenos días. Hoy es domingo 1 de abril del 2018 y como ustedes saben, y por si no lo saben, tenemos un nuevo horario, ¿verdad? Pero independientemente del nuevo horario, lo que más nos interesa es tener las nuevas y buenas noticias de parte de Dios. Y hoy no es la excepción, porque hoy, como ustedes lo saben, no solamente recordamos un hecho glorioso, un hecho que cambió definitivamente el rumbo de toda la humanidad. Y decía que no solamente recordamos eso, sino porque si la palabra de Dios es viva y eficaz, esa palabra el día de hoy va a ser un efecto también glorioso en los corazones que los abramos y les digamos: Señor, ven con esta palabra tuya y haz tu voluntad en mi corazón, y que sea de acuerdo a tu voluntad lo que suceda de aquí en adelante, porque es tu voluntad el bendecirme no solamente hoy, sino todos los días de mi vida. Te necesitamos. Si eres un corazón que necesita a Jesús, entonces vas a recibir un gran sustento con su palabra. Por eso Jesús compara su palabra como un pan, como un alimento, como agua viva, y que eso precisamente nutre nuestro espíritu, fortalece nuestra alma, y entonces la perspectiva de la vida cambia completamente a una vida gloriosa, una vida maravillosa que podemos vivir todos los días de nuestras vidas. Y eso gracias a aquel hecho que sucedió hace más de 2000 años, que, como les comentaba, primeramente vamos a recordar lo que sucedió y después vamos a pasar a lo que es en este momento ese hecho para nosotros, lo que significa, el gran significado que tiene para nosotros, y que no sea solamente un significado como un conocimiento que entendemos, sino como la vida misma que el Señor nos da a través de su palabra. Así que vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 28, versículo 1 al 10. Vamos a leer estos versículos que nos hablan precisamente de aquel hecho glorioso. Nos dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, el día de reposo era el sábado, el primer día de la semana es domingo, por si no estaba enterado, hoy es el primer día de su semana, y el primer día de la semana se lo dedicamos a Dios. ¿Cuándo decimos amén? Y a partir de mañana empezamos con otras actividades. Vinieron María Magdalena, María de Magdala, y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, segunda vez, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te damos gracias, Dios, porque desde que estamos leyendo y recordando este glorioso hecho, hay gozo en nuestro corazón, hay una gran emoción en nuestro corazón, pero sobre todo hay una gran esperanza en nuestro corazón, porque creemos en este hecho, porque vivimos en este hecho de tu resurrección. Te damos gracias porque hoy tu palabra va a hablar a nuestras vidas y nos van a entender cosas maravillosas que existen
y que es el tesoro guardado en el cielo y que pertenece a todo aquel que cree en ti. Y aquí vemos y a través del video hay muchos que creen en ti, porque hoy, Señor, será glorificado tu nombre una vez más. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu amor y por tu Espíritu Santo, que eres quien se encarga de hacer esa obra maestra en nuestros corazones, guiándonos, enseñándonos y dándonos a conocer toda la profundidad de lo que es tu palabra divina. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, estábamos leyendo este hecho glorioso que, tal y como estaba profetizado por los profetas y tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no iba a estar más allá de 3 días, porque al tercer día Él habría de resucitar de entre los muertos. Y eso sucedió el primer día de la semana, un domingo, un día como hoy, allá en Jerusalén, y que esto marca verdaderamente otra historia diferente en la humanidad. Nadie antes había logrado esto, solamente Jesús. Nadie lo podría haber logrado después, solamente Jesús. Así que era importantísimo que todo eso que estaba profetizado se cumpliera cabalmente y al 100%. Así que en el relato bíblico vemos cómo esa tumba ya estaba vacía, vemos cómo un ángel les comunicaba: Él no está muerto, Él está resucitado, y el mismo Jesús empezaba a aparecer, empezaba a dar testimonio de su resurrección a los primeros que habían creído en Él. Y de ahí, pues la encomienda hasta el día de hoy es ir y dar las buenas nuevas de que Cristo está vivo, de que Cristo resucitó y que ese Cristo resucitado puede hacer grandes maravillas en tu vida. Por eso el día de hoy escuchamos estas palabras de parte de Dios desde el domingo, y escuchamos el viernes cómo el Señor, a través de la cruz, de las palabras de la cruz, te está invitando a que aceptes todas esas palabras, porque ese es el camino a la perfección que Él quiere en tu vida. Él quiere la perfección espiritual, la perfección de tu alma, para que estés preparándote para esa vida eterna al lado de Él. Y de esa manera, el día de hoy tenemos que entender lo que falta por comprender en lo que se refiere a esos hechos maravillosos y gloriosos que realizó Jesús para toda la humanidad. El viernes vimos que Él en la cruz cumplió ese sacrificio que tenía que hacer por toda la humanidad. Por un hombre había entrado el pecado a todo el mundo, y por un hombre tenía que salir el pecado de la naturaleza humana. Pero para que eso ocurriese, necesitaba ser un hombre, tener la naturaleza humana, haber estado sin pecado, haber estado sin mancha, irreprensible delante de Dios, y cumplir con un sacrificio, es decir, morir, hacer morir esa carne para poder adquirir una nueva identidad, un nuevo ADN, un nuevo espíritu. Y es ahí donde nos lleva el día de hoy la palabra, porque vamos a ver cómo no fue suficiente que Jesús muriese por los pecados. Si solamente Jesús hubiese muerto por los pecados, eso hubiese pasado nada más. Murió por los pecados, fuiste perdonado por tus pecados, pero después, ¿qué hubiese pasado? Si Cristo no hubiese resucitado, vamos a entender algunas cosas que sin la resurrección no fueran posibles hasta el día de hoy. Y por eso es glorioso la resurrección, por eso es maravilloso poder entrar en la palabra de Dios y poder darnos cuenta de cuánto necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así que no solamente tienes que entenderlo, no solamente es la muerte de Cristo, sino también necesitamos la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso la pregunta que nos podemos hacer de inicio en esta mañana es: ¿para qué resucitó Cristo? ¿Para qué resucitó Cristo? No sé si te hayas hecho esa pregunta o te la estés haciendo apenas en este momento. Pero ¿para qué resucitó Cristo? Hoy vamos a ver para qué resucitó, y después de obtener esas dos respuestas a la luz de la palabra, como siempre lo hacemos, vamos a ver cómo ese efecto existe y debe de existir en todo aquel que cree en Jesús. Porque solamente así es como podemos vivir en la condición en que Dios nos acepta por toda la eternidad en el reino de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Decimos amén. Cuando estamos en Cristo, recuerde que cambiamos de un reino a otro.
Y para estar en ese reino y permanecer por toda la oportunidad, por toda la eternidad, no es concebible, no es aceptable que con la condición que teníamos antes entremos a la condición nueva. Necesitamos una vida nueva y necesitamos una intervención divina, porque esto no es esfuerzo humano, no es conocimiento humano, no es solamente querer humano, es la intervención de Dios mediante este hecho milagroso de la resurrección de Cristo. Así que vamos a dar contestación primeramente a esa pregunta: ¿por qué resucitó Jesús? Vamos a ver dos respuestas en esta mañana de inicio. La primera respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, y a mí me encanta cada vez que escudriño la Escritura cómo vemos a un Pablo que no anduvo con Jesús, pero fue el hombre que más recibió de parte de Jesús, de parte de Dios, la revelación divina de tantos hechos. Y nuevamente aparece Pablo para explicarnos lo que es la respuesta primera: ¿para qué resucitó Jesús? 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿cómo es? Vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Lo voy a leer otra vez despacito. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cuando está hablando de ello y te está diciendo, si Cristo no resucitó, y tú dices, bueno, pero ya murió por mí, tu fe quedó vacía. Porque la fe de un creyente está en el Mesías Salvador. Y Salvador no de un día, sino Salvador de toda tu vida, por toda la eternidad. Decimos amén. Y entonces cuando estamos leyendo esto, entendemos que no basta o no bastó el morir en la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ya era un hecho grandioso, porque eso significaba el perdón de nuestros pecados en ese instante. Pero si te empiezas a preguntar ahorita, bueno, y después, ¿qué es lo que tenía que suceder? Pues lo que tenía que suceder era que una vez que eres perdonado, necesitas pasar a otra condición. Una condición en la cual tú puedas tener la aspiración a alejarte del pecado, a alejarte de la vida pecaminosa que llevabas. Y eso no lo vas a lograr siendo la misma persona. Por eso muchos cristianos siguen batallando con el pecado, porque no han decidido creerle a Cristo en lo que vamos a escuchar el día de hoy. Solamente decimos, Cristo ya murió por mí. ¿Y después qué pasó? Pues ya murió por mí, ya fueron perdonados mis pecados. Bueno, los anteriores, y a partir de ese día, ¿qué sucedió? Y te quedas en la ignorancia y te quedas sin respuesta. Y eso Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que aseguremos la vida que es en Cristo Jesús. De tal manera que podemos entender también otra situación. Cuando estás ante un juez y eres culpable, el juez puede decidir por un buen abogado defensor perdonarte lo que tú hiciste. Tú eres perdonado, pero sigues siendo culpable. Y si sigues siendo culpable, lo más seguro es que cuando salgas de ahí vas a cometer otro delito. ¿Por qué? Porque tu esencia no cambió. Porque te aferras a ser la misma persona, porque así me hicieron, porque así le voy a hacer, y háganle como quieran todos los demás. Dios te puede perdonar, sí. Pero ¿quién te asegura que te quiten la etiqueta de culpable? Así que la primera respuesta, ¿por qué o para qué, mejor dicho, Cristo resucitó? Lo primero lo podemos encontrar en cuanto a que Él perdonó nuestros pecados.
pero también con una vida resucitada nos pudo justificar delante del Padre, porque ahora la vieja humanidad que había sido clavada en esa cruz y sepultada en un sepulcro, ahora había resucitado como una nueva vida, una nueva naturaleza, de tal manera que esa nueva naturaleza es la que Cristo te da, y esa nueva naturaleza lleva la etiqueta de inocente. Eres justificado. Por eso viene aquí la segunda respuesta que podemos encontrar en Romanos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Así que nos queda claro, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe en un cambio sería vana. ¿Por qué? Porque no hay esfuerzo humano que lo logre. Tú no vas a cambiar por mucho esfuerzo que hagas, por mucho que leas la Biblia. Esto no es un don humano, esto es un don de Dios. Decimos amén. Así que si somos perdonados, necesitamos tener claro que tiene que haber un cambio en mí. Si no hay un cambio en mí, nada más me estoy haciendo engañoso, nada más me estoy haciendo loco, guaje, tonto, y ya le va. Así que yo tengo que entender, iglesia, tenemos que entender la condición en la que debemos de vivir y caminar en este mundo si queremos verdaderamente disfrutar lo que ya nos heredaron. La herencia se hereda al que tiene derecho. El hombre por sí mismo jamás alcanza ese derecho. Puedes ser perdonado, pero tú vas a seguir siendo culpable. Y los culpables no entran al reino de Dios. Así de sencillo. Pero los que son inocentes, declarados inocentes, esos sí entramos al reino de Dios. Entonces, para poder obtener eso, necesitamos un cambio interior, una nueva vida. Y esa solamente la encontramos en la nueva vida que Cristo tiene al haber resucitado. Así que vamos a ver entonces la segunda respuesta. Dice Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. El contexto del capítulo 4 es cuando empieza a hablar que la fe es contada por justicia, y pone de ejemplo a Abraham. Por eso habla así, por eso lee usted así en este momento. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo, la resurrección de Cristo significa que este hecho nos asegura tener la justificación delante de Dios. Así que podemos entender, una cosa es ser perdonado, pero sigo siendo culpable, y otra cosa es ser perdonado y llevarme la etiqueta de inocente. Pero para llevar la etiqueta de inocente es que ya cambié de vida. Y ustedes lo ven en películas, en programas, que cuando ya sale aquel hombre, aquella mujer que fue perdonado o cumplió su condena, y dicen, bueno, ahora voy a hacer una nueva vida, pero no dejan de ser culpables. Nosotros en Cristo Jesús ya no vamos a cargar con la culpabilidad, ya no nos vamos a creer y sentir culpables, porque hemos aceptado a nuestro Redentor, a Jesús. Y Jesús, para poder hacer eso, resucitó, y resucitó una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida de Jesús? A ver, ¿cuál es la vida nueva de Jesús? Pues que es Dios otra vez, que es completamente Dios y que está a la diestra de Dios Padre. Decimos amén. Amén. Es una nueva, pero como Dios hombre, como el Hijo del hombre, como Jesús hombre, ahora entronado al lado de su Padre Celestial. Y entonces la naturaleza humana adquiere esa nueva vida que no tiene ningún rasgo de culpabilidad.
y empiezas ese proceso, esa obra de la cual te hablo siempre, para que seas transformado tu interior a imagen y semejanza de Él. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Es por eso que depende tanto de ti que decidas creerle al Señor y sobre todo decidas dejar, otra vez lo repito, decidas dejar que Dios intervenga tu vida y te cambie completamente tu corazón y dejes de resistirte de como tú eres el día de hoy. Si tú te resistes a ser como eres y como eras, por eso traes aquí la marca de culpable. Y por eso te sientes culpable, y por eso no puedes dar un paso adelante, y por eso siempre estás diciendo: es que yo no entiendo a Dios, es que la palabra de Dios es muy difícil, es que la Biblia no sé qué, es que esto es para no sé cuántos. Quítate todas esas etiquetas, simplemente di: Señor, perdóname, porque yo, conociendo ahora que hay un acceso a una nueva vida y que sin esa nueva vida que no tiene nada que ver con mi vida pasada, ahora entiendo que si la tomo, entonces descargo todas las culpas que tengo, que son las consejeras de todos tus días, y por eso eres así irascible, por eso te portas mal, por eso insistes en cometer errores, por eso insistes en ser de tal manera, diciéndole a Dios: Señor, no quiero esa vida nueva, yo solamente quiero tu perdón. Y Dios te dice: tienes mi perdón, pero no tienes acceso a la vida eterna. ¿Cuántos quieren el acceso a la vida eterna? Yo quiero ese acceso a la vida eterna, porque ser perdonado una vez, ¿te basta? No, no me basta. Porque al rato voy a pecar, al rato voy a tener pecado, al rato voy a tener culpabilidad. ¿Y cuántas veces crees que Cristo va a crucificarse por ti? Cuando Cristo se crucificó una sola vez y para siempre. Ahora entiendo por qué entonces no cambian las cosas, porque no he permitido el cambio en mi vida. Para eso resucitó Cristo, para darte una nueva vida y vida en abundancia. Dar una ofrenda de palmas al que vive. Y eso se llama tener la justicia de Dios en tu vida. Es una justicia que imparte Dios en tu vida a través de Jesús resucitado. Jesús es justo. Jesús vive la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios no se queda en el cielo. Ahora se viene a la tierra. Y se viene en todo aquel que cree y que empieza a ser transformado en una nueva vida, porque esa nueva vida la vive de acuerdo a Jesús. Y de acuerdo a Jesús, haciendo la voluntad de Jesús, entonces todas las cosas son justas. Y eso significa que estás haciendo y llevando a cabo la justicia de Dios aquí en la tierra. Y no solamente en tu vida, sino también siendo tú un instrumento para impartirle en el corazón de todos aquellos que no conocen esta gran verdad, que viven ignorantes de esta gran maravilla, que solamente saben que Cristo resucitó y la aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué sirve eso para mí? Pues te significa vivir la justicia de Dios, lo justo de Dios en ti, porque ahora eres una nueva criatura, porque ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Es compatible tu pensamiento, ahora sí, con el pensamiento de Dios. En tu vieja humanidad no eres compatible entre tu pensamiento y el pensamiento de Dios. Por eso es que tú hacías tu sagradísima voluntad, no importando lo que Dios te enseñara, no importando que sí lo entendías, pero tú decías: pero yo tengo la razón, yo tengo que ser de esta manera, porque así me lo enseñó la tatarabuela, la bisabuela, la abuela y las abuelas de las abuelas, y por eso ahora tengo que ser así. Y porque el mundo me dijo que yo soy así, porque yo me la creí. Eso eras antes. Pero cuando tú le crees a Jesús,
y eres perdonado de todos tus pecados, el siguiente paso es cuando tú le crees a un Jesús resucitado, invítalo a tu vida para que esa nueva vida ahora sea la nueva vida en ti. Y entonces la justicia impartida, la justicia de Dios impartida en ti, empieza a funcionar y das frutos de justicia, das frutos maravillosos a través de tu conducta todos los días de tu vida. Y es cuando te dicen: tú eres diferente, tú hablas diferente, tú traes algo diferente, tú ya no eras el mismo de antes, tú ya no eres la misma de antes, algo cambió en ti. Y entonces tú dices: me das 5 minutos para decirte lo que pasó en mí. Cristo murió por mí, resucitó, y ahora vivo en esa resurrección, vivo en esa nueva vida que Cristo me da. Y por eso ahora las cosas son completamente diferentes. Y por eso ahora yo puedo ver diferente todas las cosas, y puedo pensar diferente, y puedo actuar diferente, y puedo amar diferente, y puedo bendecir diferente, y puedo perdonar diferente. Decimos amén. La vida cambia, claro que sí, pero hay una forma divina, gloriosa, que es la vida nueva que Cristo da, porque Él resucitó. Decimos amén. Él resucitó. Nuestra fe entonces en un Cristo que murió por nuestros pecados, pero que resucitó para una salvación y vida eterna, en una nueva condición, en nuestro espíritu delante de Dios. A eso le llamamos ser justificados. Ya no somos culpables, somos inocentes gracias a aquel que no solamente murió por mí para perdón de los pecados, sino que ahora adquiero esta nueva vida que me permite estar de acuerdo con su voluntad y entender que lo que yo soy ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Lo que yo era antes, lo que yo me creí que era antes, eso queda en el pasado. Y por eso de aquí en adelante el Hijo de Dios, el ciudadano del gran reino, no vive de las migajas y de la inmundicia, no vive de la mediocridad, no se cree las tonterías del mundo y camina recto, íntegro, correcto y justo. Y porque no puedes, nadie puede bajarte la mirada, porque tu mirada es limpia, es transparente, y puestos tus ojos en Jesús. Y cuando tú hablas, hablas para bendecir. Y cuando tú actúas, actúas para bendecir. Y cuando tú te levantas en la mañana, le das la gloria a Dios. Y cuando te enteras de la noticia, de todo lo que está sucediendo en el mundo, no te pones así todo tembloroso y miedoso, y no empiezas a criticar a toda la gente y a toda la gente. Cuando dices: Señor, yo soy el primero que tengo que estar delante de ti, asegurarme que mi corazón está limpio delante de ti. ¿Con qué autoridad yo juzgo a quien no voy a salvar? ¿Con qué autoridad yo critico a quien no voy a salvar? Antes bien tú me has enseñado que tú me salvaste a mí, me diste una nueva vida para que muchos, esos que estoy viendo, se salven, y entonces yo los ame, no los critique y los juzgue, los ame. Y que entienda yo, si soy creyente, que hay un solo Mesías, se llama Jesús. Amén. Ya vino, está actuando y está por venir. A Él toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que no basta con morir al pecado, hay que surgir hacia una nueva vida. Tenemos que tener una nueva vida. La de atrás, déjela, olvídela, déjela sepultada, ya no la está resucitando. Usted resucite con el Creador ahora, con aquel que resucitó, que se llama Jesús. Entonces vamos a ver de parte de Dios y a la luz de la Escritura cómo vivir esa justicia impartida de Dios a nosotros, y que todos los días, si la viviéramos de verdad, no encontraría, como dice nuestro mentor, caras chuparimones, ¿verdad? Chupa un limón, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Todos amargados, todos enojados. No, una sonrisa,
que pudiera decir estoy gozoso, que no tienes problemas, todos los que quieras. Pero ¿sabes qué? Tengo el gozo de una nueva vida. Tengo el gozo de una resurrección en mi vida. Resucité, literalmente resucité, porque mi vida estaba muerta en pecados y en pecados. Y yo todavía los cubría y decía que era muy bueno. Y decía que todo lo había hecho yo bien y que todo había sido la culpa del aire, de la tierra y de toda la genealogía de la familia. Pero yo entendí delante de esa cruz, yo soy culpable. Yo, no las circunstancias. Yo, no la gente. Yo. Y por eso Cristo subió a la cruz. Si no, entonces yo diría mi fe es vana. Y no solamente subió a esa cruz y murió por mis pecados, sino que resucitó para darme una nueva vida. Y esa nueva vida es la que estoy viviendo. Decimos amén. Lo otro ya quedó sepultado. Ahora vamos a ver cómo esa justicia impartida de parte de Dios a través de Jesús hace efecto en mi vida. Y lo primero que debemos entender de esa justicia es que no significa precisamente vivir la vida anterior. Cuando tienes una nueva vida en Cristo, ya tu vida anterior tiene que haber quedado en lo anterior, no traerla al presente. Vamos a Romanos, a la carta de los Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el texto anterior del capítulo 5 de Romanos habla sobre que abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Pero te dice Pablo, te aclara, conociendo la mentalidad de nosotros, ¿verdad? Dice, oye, a ver, quiero aclarar esto. ¿Vamos a perseverar en pecar porque la gracia abunda? Dice el versículo 2, la respuesta, en ninguna, ¿en cuántas? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado otra vez? Si ves una cosa muerta, ¿cómo vas a traer esa cosa muerta en ti otra vez? Decimos amén. Entonces, el pecado, dice, ya morimos al pecado, juntamente con Cristo. Hemos entendido la crucifixión de esa carne nuestra con Cristo Jesús. Entonces, sabemos que el pecado sigue, el pecado abunda, pero dice que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, ¿hacia dónde me voy a enfocar? Hacia la gracia de Dios, para que no vuelva a tomar aquello que ya quedó muerto. Yo ya quedé muerto al pecado. Yo ya no voy a resucitar al hombre o a la mujer que antes era para seguir pecando. Si ya entendí que el Señor murió por mí, pero también resucitó por mí. Él no tenía que demostrar nada. Él tenía que dar vida y vida nueva a todo aquel que creyese con todo su corazón. Ya entendimos que la vieja naturaleza quedaba crucificada, quedaba muerta. Teníamos que entonces tener una nueva naturaleza para poder caminar de acuerdo al Señor, y entonces sí, verdaderamente creer que estamos justificados, no culpables de ningún hecho que ya fue perdonado, pero con una vida nueva. Así que cuando hablamos de esa justicia impartida de parte de Dios, no podemos o no debemos traer a nuestro presente lo que anteriormente era nuestra vida. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto les gustaban las uñas? No digo. ¿A cuánto les gustaba darse de pinta en la escuela? No digan. ¿A cuánto les gustaba o les gusta desobedecer a sus papás? No digan. ¿A cuánto les gusta echar mentiritas blancas, negras, rojas, azules, verdes, de las que sean? Eso es antes. Eso se tiene que ir eliminando, ya eliminarlo, porque eso era tu anterior vida. No la traigas
en el nombre de Jesús. No hagas cosas en el nombre de Jesús, porque Jesús no es así. Jesús es justo, Jesús es íntegro en todo. Entonces no blasfemes contra ello, para que entonces tú puedas caminar en la justicia de Dios. Si tú te afanas en tener tu vida anterior, no disfrutas de la justicia de Dios, y eso es terrible. No disfrutar de lo justo es terrible. ¿Cómo te gusta vivir la vida? ¿En lo justo o en lo injusto? En lo justo. Y cuando vives lo injusto, ¿cómo te sientes? Y cuando tienes que reconocer que eso injusto es porque tú lo provocaste, ¿cómo te sientes? Doblemente mal. Más vale vivir la injusticia por servir a Cristo que vivir la injusticia porque tú la regaste. Cuando tienes una gran oportunidad en Cristo Jesús de ser una nueva criatura que pueda vivir una justicia divina, no estoy hablando del hombre, divina, y que tú te sientas libre de pecado, pero que tú te sientas inocente, no solamente perdonado. Vuelvo a insistir en esto, y quiero que les quede bien grabado en su mente y su corazón. No es lo mismo, hay una gran diferencia en solamente ser perdonado a ser perdonado y justificado, declarado inocente. Porque si tú eres perdonado, pero tú te sigues sintiendo culpable, vas a seguir pecando irremediablemente. Pero cuando tú te sientes, lo crees, que eres perdonado y eres inocente gracias a Jesús, porque ya estás caminando en una nueva vida, entonces vas directo a la vida eterna con Jesús. No tienes ningún problema en cuanto a eso. Pero tienes que entenderlo, no traer tu vida anterior a la vida presente. Tienes que llevar a cabo 3 acciones permanentemente en tu vida. Número 1, una entrega total a Él. Cuando tú tienes a Jesús, Jesús te demostró que Él lo da todo, que Él no rechaza nada, pero sí rechaza las medias tintas. O eres o no eres, o te entregas o no te entregas. Es triste ver a gente jugando con Cristo. Es triste ver un rato sí estoy y otro rato no estoy. El problema es para esa persona, porque con esa condición vive confundido todo el tiempo. Ni vive aquí ni vive allá, y por eso es una serie de errores y de errores y de errores, y su corazón se endurece. Lo mejor que podemos hacer para no vivir esa vida interior es que cuando nos entreguemos a Cristo lo hagamos totalmente. Sabemos que entramos en proceso, pero de antemano le decimos: Señor, mi voluntad es entregarme, sí, con un sí a ti, porque la segunda acción es tener un compromiso con Él. Y compromiso significa es que voy a obedecerte porque te voy a obedecer. No voy a hacer lo que hacía en mi vida anterior. En mi vida anterior fornicaba, adulteraba, robaba, decía groserías, decía mentiras, cometía fraudes, era codicioso, era avaro. Y no me salgo con la que, no, es que Dios me va a perdonar, no, es que Dios ya me perdonó. No, eso es libertinaje, y eso es no querer cambiar tu vida. Tu vida, entrégasela a Cristo y comprométete. Así como te comprometiste con el pecado. ¿Te acuerdas cuando pecabas? ¿Quién se acuerda cuando pecaba? 1, 2, como 4 nos acordamos. Los demás ni se acuerdan ya. No, Señor, quedó borrado. Decías, voy a pecar, pero bien. Cuando mis noches bohemias yo me iba, pero bien servido, bien cantado. Lo tenía que hacer bien hecho. ¿Tú no oías? Cuando me aventaban mis alvaradillas que eran de Tampico, no, era ver quién ganaba. Lo hacía bien. ¿Cómo lo hacías tú? No, hermano, no. ¿Cómo lo hacías? Bueno, así como lo hacías, tan comprometido con el pecado, ahora descomprométete y comprométete con Cristo, entregándote todo a Él y ahora comprometiéndote todo con Él. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Para que entonces
una comunión con Él todos los días. Comunión con Él todos los días, a través de su Espíritu Santo. Todo el día y todos los días. No lo separes de tu vida, que permanezca en ti, para que entonces la justicia esté circulando todo el día, las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, así solamente podemos esperar una transformación total de nuestro interior y poder dar a conocer esta nueva vida con esa justicia de Dios, viviéndola todos los días. Ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Recuerda que el bautismo es algo simbólico, que cuando tú te bautizas estás declarando: Señor, ya no quiero ser esa anterior persona, quiero ser una criatura nueva, y por eso sumergo. Bautismo quiere decir sumergir. Ahí voy a ahogar mi anterior persona, y cuando emerjo del agua, emergo hacia una aspiración a una nueva vida, con una limpia conciencia delante del Señor. Y para tener una limpia conciencia delante de Dios, necesito una nueva vida, un nuevo interior, no el mismo ya sabemos cómo es. ¿Sí? ¿Ya te reconociste cómo eres o cómo eres en tu vida sin Dios? Bueno, ahora empieza a reconocer en tu vida con Dios. De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué vamos a andar? ¿En qué vamos a andar? En vida nueva. Repítaselo todo el tiempo. Voy a andar en vida nueva. La vieja vida, déjela atrás. Andemos en nueva vida. Número 2, la justicia impartida nos significa a nosotros un cambio de dueño. Vamos a ver cómo es esto. En el mismo capítulo de Romanos 6, al versículo 11, dice: así también vosotros consideraos. ¿Cómo nos debemos de considerar? Muertos. ¿Cómo? Muertos. No medio muertos, muertos totales. ¿A qué? Al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice: no reine pues el pecado. ¿En dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando andamos en la carne, ese cuerpo mortal solamente responde a deseos, tentaciones, ¿sí? Sin el gobierno del alma, sin gobierno del espíritu. Y cuando lo hacemos de esa manera, cuando vivimos de esa manera, entonces somos fácil presa del pecado. La idea es que todo esto ya murió. Empezamos a tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús, para que entonces con todas esas concupiscencias se vayan deshaciendo, todos nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, todo aquello pervertido que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón, vaya desapareciendo, para que ya no lo obedezcamos, y mejor obedezcamos a aquel que nos da una nueva vida y que ya resucitó y que se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Decimos amén? Entonces dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, no nada más el espíritu, no solamente tu vida interior, aleluya, aleluya. Y por acá le das juego, hacer cosas, ¿verdad? Andar agarrando cosas y agarrando y tocando cosas y haciendo muchas cosas con tu cuerpo. Dice no. Por eso dice en 1 de Juan que sea santificado no solamente nuestro espíritu, nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, porque así es como nos va a presentar el Señor ante Dios Padre. Entonces, cuando tenemos nuestro interior en un proceso de cambio, una vida nueva, en todo lo que es nuestro exterior ya no funciona hacia el pecado. ¿Por qué? Porque está muerto hacia el pecado. Mejor presentamos todo nuestro ser
como instrumento vivo entre los muertos para alabar y para adorar a Dios. Cuando usamos nuestra voz para alabar a Dios, cuando usamos nuestro talento para alabar a Dios, para glorificar a Dios, cuando usamos toda nuestra energía en un servicio para glorificar el nombre de Dios. Así como usamos nuestro cuerpo en tantas cosas pecaminosas, ahora usémoslo para darle la gloria a Dios. Que si hay una actividad, ay, estoy cansado. Y recuerda, cuando tenías que pecar, ahí te olvidabas del cansancio. ¿Cierto? Te levantabas y a ver, hay pachaca, vale. Pero no, es que hay que ir al parque. Ay, mis hijos. Ay, la cabeza. Ay, oh de Dios. No. Presenta ahora todo tu cuerpo para glorificar a Dios. En todo. En todo. ¿Por qué? Porque ya eres una nueva criatura, traes un nuevo chip. Ya no batallas con eso. Nada más ponte a pensar, no es que no puedas y eso de que no se me da. Eso es un autoengaño. Porque por eso te confronto. Cuando pecabas y pecabas bien, bien bonito, entraba la energía del diablo. Nada, te paraba a las 4 de la mañana. Ahí estoy, yo estoy a las 3:30. Empieza a las 7, pero termina a las 6 de la mañana. Ahí estoy. Y soy el último líder. Y los domingos, ya me quiero ir. Ya, hermanos, son las 2 de la tarde. Miren nada más. Es tardísimo. Estoy hablando de los viejos hombres y viejas mujeres que antes eran. Decimos amén. Entonces, ¿verdad? En nuestra vieja vida, ¿quién nos paraba? ¿El cansancio? No, hombre. Las mujeres se quitan los zapatos y hasta descalzas andan. Y ahora traen el mariachi. Va a haber verdad de oración el viernes. Ay, hermano. ¿Cómo se le ocurre a usted? Me voy a enfermar. Mire, creo que ese día, eso ya es, no voy. Bueno, ojalá, primero Dios, ahí estaré. Pues ya póngase a orar por esa persona mejor. Entonces, no traiga al presente esa vida pasada. Mejor traiga la vida nueva. Y la vida nueva le dice, hey, vamos a servir a Dios. Hey, pastor, ¿en dónde servimos? Hey, pastor, ¿a dónde vamos? Hey, pastor, ¿qué se le ofrece? ¿Nada más el pastor? No, todos. Por eso está el WhatsApp, ¿verdad? Para bendecirnos unos a otros. Oren por mi perrita. No. Oren porque esto, o ayuden en esto, o denme un tip de esto. O sea, vamos a bendecirnos, vamos a usar eso para bien. Entonces, en este punto que estábamos hablando, cuando dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, antes éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Hemos cambiado de dueño. Entonces es la comparación de un esclavo que ahora cambia de dueño. Eso es como nosotros somos ahora. Fuimos comprados por Jesús y por lo tanto el pecado ya no es nuestro dueño. Entonces ya no tenemos un espíritu muerto, un espíritu que estaba separado de la presencia de Dios por el pecado. Y por otro lado, ya no traemos esas cosas pasadas a nuestro presente porque ya quedaron sepultados. Lo segundo, vaya a Romanos 6:19. Cuando vivimos en esta nueva vida podemos entender cómo usar nuestro cuerpo de ahora en adelante en Cristo, en nosotros. Es decir, con la justicia de Dios actuando en nosotros, en nuestro cuerpo. El 19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
O sea, les voy a decir con peras y manzanas, que así como la iniquidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Entonces nos está diciendo, antes, lo que antes estábamos comentando, antes lo usabas para servicio al pecado, ahora úsalo para la justicia impartida de Dios en ti. Haz las cosas justas de acuerdo al justo que vive en ti, que se llama Jesús. Amén. Y lo tercero, en Romanos 6, 20 al 23, es donde reflexionamos, hacemos ahorita un stop y empezamos a reflexionar de todo lo que hemos escuchado para nuestras vidas. Dice el versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, decían, no, es mi vida, Dios, tú vete a la iglesia, yo acá, mi vida, todo lo disfruto, todo es chido, etcétera, etcétera. Versículo 21, pregunta, ¿qué fruto teníais? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dime un fruto bueno. Porque el fin de ellas, dice, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es una diferencia abismal. Antes lo que hacía, ahora me avergüenzo porque era terriblemente malo. ¿Qué fruto tuve? Malo. Me sentí terriblemente mal todo el tiempo. La gocé un rato, eso sí, pero lo lamenté por muchos años. 5 minutos, 1 minuto de satisfacción mundana te puede durar años. Solamente Cristo te puede quitar ese peso y solamente Cristo te puede declarar inocente. Y a partir de ahí viene esa nueva vida. Olvídate de lo anterior, reflexiona y ahora di aquella vida para nada. La nueva vida que vivo en Cristo, ella me lleva como la santificación, apartarme completamente de lo malo y la vida eterna con Cristo Jesús. No hay comparación. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle otra ofrenda de palma a nuestro Señor y Salvador. Ahora, la pregunta, ¿cómo se hace posible esa justicia en el día a día en nuestras vidas? También en Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice de esta manera. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Unidad Cristiana Adonai, ¿no? En Las Vegas, en Veracruz, en el América, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, repito, los que no andan conforme a ¿qué? A la carnota. Ya sabes lo de la carne. Ahora, yo que, aleluya, a las 4 de la mañana, el servicio es a las 11. Llego aquí, está el pastor grite, de trancazos. ¿Quién? ¿A qué horas? Eso lo vi en otra iglesia. Bueno, ¿en dónde estaba? Ya me perdí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu de Dios. ¿Conforme a quién? Al Espíritu de Dios. Usted debe decidir el día de hoy conforme a qué va a andar. ¿Quiere andar bajo su carne? Ya leyó usted todo, ya entendió todo, ¿sí? Ya es demasiada necedad, de veras se lo digo, si quiere seguir en eso. Lo más inteligente y lo más sabio y lo más valiente es de tomar
decisión de decir, Señor, ya. Dejo de andar conforme a la carne o medio conforme a la carne. No hay medias tintas, es todo o nada. Porque pecado es pecado. Salvación es salvación. Cristo no te da medio salvación, ¿verdad? Ni tampoco te dice, te voy a dar medio vida eterna. Dice, te da salvación y vida eterna, completa. Así que Cristo es el todo por el todo. Decide por Cristo. Entonces sabemos que la justicia de Dios impartida en nosotros es por medio de su Espíritu Santo. Porque dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me libra de todo ello. Porque el Espíritu de Dios es el que imparte vida, pero también imparte en esa nueva vida toda la justicia que viene de parte de Dios. Y cuando vemos en nuestra vida esa justicia de Dios circulando, todo lo justo, entonces tú te sujetas con tu mente, con tus sentimientos, emociones y voluntad a lo justo y haces lo justo, el resultado como es justo. Y eso trae satisfacción a tu vida todos los días. Y eso te permite ser una persona completamente gozosa, con amor, con fe, con paz, con todo el fruto del Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo que antes tú vivías, a lo que antes tú concebías como felicidad, a lo que el mundo te engañó que eso era la felicidad, a que la vida es corta y que tienes que vivir intensamente. Está bien, es verdad, es corta, la tienes que vivir intensamente, pero no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, para que entonces tú vivas bien y te mueras bien. Y por toda la eternidad puedes vivir bien en Cristo Jesús. Decimos amén. Así que cuando estamos nosotros viendo todo esto que nos dice el Señor logró una gran victoria en esa cruz. Una gran victoria. El perdón de los pecados. Tenía que crucificar la carne, porque la carne es la que nos lleva precisamente a cometer todos los pecados. El alma peca, ¿sí? Eso es lo interno, pero moviliza cuerpo para cometer toda clase de pecados. Entonces literalmente tenía que crucificar esa carne por nosotros, para que quedaran perdonados los pecados, pero eso no era suficiente. Necesitaba resucitar para que entonces nosotros aspirásemos a tener una nueva vida en Cristo Jesús. La vieja vida en nosotros es de pecado y por lo tanto de muerte y por lo tanto de separación de Dios y por lo tanto de injusticia y por lo tanto de no disfrutar de todo el reino de Dios que ya nos concedió. Y lo más lamentable, de una vida eterna con Él. Entonces, si nosotros estamos entendiendo, que sí sé que estamos entendiendo, hoy basta con que tomemos una decisión en base al conocimiento y convencidos por esta palabra de parte de Dios. Tu decisión va en favor de vivir esa justicia impartida en ti de parte de Dios, gracias a un Jesús que ya resucitó. Gracias a Jesús que ya resucitó. Y que podamos ahora ver que cuando viene la pregunta, ¿para qué resucitó Cristo? Vamos a encontrar varias razones. Primero, para vivir la justicia de Dios. Es decir, tenemos ahora la etiqueta de inocente. No solamente de perdonado, sino de inocente. Porque ya entendimos que no es lo mismo ser perdonado, pero seguir siendo culpable. Si somos en Cristo Jesús, entonces, teniendo un Jesús inocente, nos vuelve inocentes a nosotros. Es en Cristo, no por nosotros. Y cuando vivimos bajo esto, bajo esta nueva vida, entonces podemos emprender toda la obra de Jesús a través de nuestra vida, conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque entonces, ¿qué nos permite vivir esa justicia divina? Pues nuestra condición de justificados, es decir, no culpables.
Es la única manera. No solamente perdonados, sino justificados. Y cuando tú te dices justificado, quiere decir que estás caminando en una nueva vida. No cualquier nueva vida, sino la vida que ahora Cristo te hace vivir. Decimos amén. Y por eso vemos en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Vimos el 4:25 donde termina el capítulo 4. Ahora veamos el resultado de esa justificación, porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Ahora veamos el resultado. Versículo 1 dice: justificados, inocentes, por la fe, porque lo creemos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que mira, todo lo que ocurre por empezar una nueva vida en Cristo. Primero estás justificado, todo es por medio de tu fe, porque lo crees con todo tu corazón. Al vivir en esa nueva vida tienes paz para con Dios. Ya no te sientes culpable ni andas con la con la carga de la culpabilidad sobre ti. Porque si andas así, sigues pecando. Si te sientes culpable o culpable, ¿qué hace? Peca, hace las cosas incorrectas. Y no tienes paz para con Dios, por mucho que digas que pues, Dios esto, Dios lo otro, no hay paz en tu interior. Pero cuando tú eres justificado, descargado de esa culpa, y ahora eres inocente gracias a Jesús, entonces hay paz para con Dios. Y sabes que estás en un proceso, eres una obra en proceso, y que cada vez tú utilizas más tu tiempo y más tu esfuerzo y más todo tu ser para poder conocer y andar en la voluntad de Dios, y eso permite que tu vida nueva siga progresando, se siga desarrollando hasta alcanzar la perfección, como ya lo hemos escuchado. De tal manera entonces que tenemos esa paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, y tenemos entrada por la fe a la gracia que nos da el Señor. Primero, de ser perdonados, de ser justificados, de poder caminar en Él, de poder tener ya la salvación y la vida eterna, pero también de todo aquello que necesitamos en el día a día y que no nos basta lo natural. Necesitamos lo sobrenatural para poder vivir en paz con Dios y vivir en paz con nosotros. Decimos amén. Todo aquello que no es natural y que es sobrenatural, que viene de parte de Dios, lo necesitamos todos los días para vivir en paz con nosotros mismos y para vivir en paz con Dios y alejarnos de estar pecando. Porque las circunstancias adversas, la tentación y todo lo que ocurre, si no vivimos en esta vida, fácilmente somos presa de ello y caemos nuevamente en el error del pecado. Así que, ¿cómo se logra esto? Pues gracias a un Jesús resucitado. Gracias a un Jesús resucitado, que voy a mencionarle 3 formas en las que actúa nuestro Señor todos los días a partir de que está resucitado. Número 1, ¿cómo actúa Jesús para que la justicia impartida de Dios siga funcionando y fluyendo todo el tiempo en nosotros? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y nos dice así: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo resucitado. Jesucristo que resucita una carne muerta. Jesucristo que da una vida nueva a una persona que cree en Él. Por eso lo dice así la Biblia: Jesucristo hombre, para que nos identifiquemos con Él, para que nos identifiquemos con una nueva vida en Cristo, una vida divina de acuerdo a la voluntad del Padre, para que nuestro diseño sea perfecto porque Él es perfecto, para que nuestro andar sea santo porque Él es santo. Y entendemos ahora que todo lo vamos a lograr en Cristo Jesús, solo y únicamente en Cristo Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios
y los hombres. Número 2, nuestro Señor Jesucristo actúa también como intercesor. Romanos 8, versículos 33 y 34. Jesús no está en una cruz, Jesús no está en una tumba. Vamos a ver dónde está Jesús y qué está haciendo. Porque dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios, a los que hemos creído en Dios? Dice, Dios es el que los declara inocentes. Ya no los declara culpables, los declara inocentes porque han creído en mi Hijo Jesucristo. Versículo 34, ¿quién entonces es el que te condenará? Y la respuesta, Cristo es el que murió. Murió por tus pecados, perdón de los pecados. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Así que Cristo murió, perdón de los pecados, resucitó, te da una nueva vida, está a la diestra de Dios, tiene toda la potestad, todo imperio, sobre todo imperio y toda nación. Dice, y es el que está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros cometemos en ese proceso de perfección y cometemos errores, vamos delante de Dios y le decimos, en el nombre de Jesús, que está a la diestra tuya, te pedimos que nos perdones. Y Jesús dice, papá, yo ya pagué. Papá, yo le estoy dando una nueva vida. Es una nueva vida. La justicia tuya está fluyendo en su vida y por lo tanto sus pecados son perdonados. Decimos amén. Él está intercediendo por todas las necesidades que nosotros tenemos delante del Padre. Las digamos o no las digamos. Él está intercediendo por todo lo que tú necesitas en el día a día. Él está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque ya resucitó, porque Cristo está vivo, porque está a la diestra de Dios Padre y porque está intercediendo por cada uno de nosotros. Lo busquemos o no lo busquemos, Él está intercediendo por toda la humanidad, por aquellos que creen, por aquellos que buscan, pero también por aquellos que no le creen y que no le buscan, para que un día se conviertan sus corazones y decidan entregar sus vidas al único Rey de Reyes y Señor de los Señores, que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Y número 3, primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Entendieron? Es no pequéis, no dice sí pequéis, es para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mire usted, sino también por los de todo el mundo. El Señor no hace acepción ni excepción de personas. ¿Decimos amén? Y Él está actuando también como abogado defensor, no como fiscal. El fiscal es el diablo. El abogado defensor le dice al gran juez, que es el Padre, efectivamente pecó, pero ya se arrepintió. Él no va a pagar, no tiene con qué pagar. Y le va a decir, papá, yo ya pagué. Y no solamente pagué con mi muerte, sino que gracias a ti resucité. Y esa nueva vida se la estoy impartiendo a Él. Está en un proceso. Y tú sabes, Padre, que hasta el día que yo vaya, alcanzará la perfección total. Declarado inocente. ¿Cómo es posible que la humanidad se pierda por un hombre, un líder, igual o peor de pecador que tú? Cuando tienes a un Cristo vivo, que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Ese
vida y vida en abundancia, que quiere decir viviendo todas las riquezas y tesoros celestiales dentro de tu corazón y de tu espíritu, que no tiene ninguna comparación con toda la riqueza que puede haber en el mundo, con cualquier diversión que pueda haber en el mundo, con cualquier momento fugaz de felicidad que pueda haber en el mundo, cuando hay un gozo eterno, cuando hay un amor eterno en Cristo Jesús. No hay comparación. Y yo creo que hoy el mundo tiene que escuchar estas palabras. Hoy el mundo tiene que darse cuenta de esta verdad. Hoy les invito, hoy los reto a que difundan este mensaje, que compartan este mensaje, pero no solamente pegando ahí el enlace, sino con su vida, diciéndole: ¡hey! Ve tú lo que Cristo hizo en mí. Ese Cristo resucitado lo que está haciendo en mí. Me resucitó. Yo era una persona muerta en el pecado. Yo era una persona condenada al infierno. Yo era una persona que no tenía fe ni esperanza. Pero ese Cristo maravilloso, por amor a mí, dio su vida en la cruz, se perdonaron mis pecados, resucitó, y ahora yo tengo esa vida nueva en Él. Si queremos verdaderamente que haya cambios, usted no esté pensando en que un hombre como usted o como yo lo va a lograr. El que ya lo logró se llama Jesús. Hace más de 2000 años que realizó esto. En la cruz dijo: consumado está. Ya lo hice yo todo. Ahora cree en mí. Resucito al tercer día para que ahora lo vivas tú y lo compartas con este mundo. Porque yo morí y soy un abogado por toda la humanidad. Porque no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dejen esa vana manera de vivir en el mundo. Cambien su manera de pensar. Tomen los pensamientos del Señor, que son perfectos, y entonces su vida será perfecta. Sus pasos serán perfectos. ¿Cuánto tiempo? Llévate toda la vida en Él. Te aseguro una cosa: estarás delante de Él por toda la humanidad, por toda la eternidad. Y no hay nadie que te pueda condenar si tú estás en Cristo Jesús. No hay nadie que te pueda separar del amor de Él. Ni tribulación, ni angustia, ni arma, nada te va a separar del amor que hay en Cristo por ti. Porque Él ya lo hizo, no lo va a hacer, ya lo hizo. Y ahora lo único que quiere es que tú lo aceptes en tu corazón y lo vivas en el día a día. Y compares la verdadera felicidad que existe de vivir en Cristo Jesús y dejar de una vez por todas de vivir conforme a la carne y a las costumbres de este mundo. Tú puedes vivir perfectamente bien en Cristo y puedes enfrentar todos los problemas habidos y por haber, porque Él tiene toda la autoridad y ya venció todo ello. La idea es que cuando caminamos en ello, cuando caminamos en esa voluntad, en nuestra nueva vida, como escucharon el viernes, podemos encontrar el propósito para el cual fuimos nosotros traídos a este mundo. Y una vez caminado ese propósito y cumplido ese propósito, usted puede decir con toda la paz en su corazón: ya lo hice, Señor. Completé la carrera. Estoy preparado. Y les dejo una buena noticia. También aquellos que imitan esa fe, igualmente dirán: y también nos espera una corona, que será puesta por el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Así que Cristo resucitó, Cristo vive, y Cristo te imparte la justicia de Dios todos los días. Vive en ella, entrégate a Él, rompe con todo aquello que te estaba estorbando en tu mente y tu corazón. Deshazte de esa vieja manera de vivir. Deja de estar pensando que tú eres de tal o cual manera. Ya no te confundas. Mejor busca en Dios quién eres tú verdaderamente y cómo debes de conducirte todos los días de tu vida. Obedece a la palabra de Dios y camina en esa perfección. Te aseguro una cosa: todo lo justo de Dios lo vas a vivir. Y vivir todo lo justo de Dios te hace a ti una persona verdaderamente justa. Así que te voy a pedir que te pongas en pie.
que necesitamos para poder vivir esa justicia tuya aquí en la tierra y para poder hacer un corazón justo y caminar de acuerdo a ello, para poder bendecir a muchas gentes y a todas las naciones tal y como es el deseo de tu voluntad. No lo podremos hacer a menos que nuestros pecados sean perdonados, a menos que vivamos esa vida nueva en Cristo Jesús y podamos vivir de esa justicia que tú nos das todos los días, encontrando un corazón propicio para recibirla y para aplicarla todos los días. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos has traído a este lugar y nos